chavales, y bienvenidos al curso de patrones de jaque mate en ajedrez. En este curso vamos a aprender los 36 patrones de jaque mate más habituales que se pueden dar en vuestras partidas. La idea no es solamente aprender la configuración final del jaque mate en sí, que muchos de vosotros ya conoceréis, sino profundizar en cada uno de ellos para tratar de identificarlos rápidamente en nuestras partidas con anterioridad. Así sabremos cómo colocar nuestras piezas de una determinada manera para acabar en esa posición de jaque mate. En cada lección teórica vamos a aprender 3 patrones. He seleccionado ejemplos de partidas de grandes maestros, algunos excampeones mundiales, y la idea es que entendáis muy bien los patrones y las posiciones más habituales en las que se pueden dar. La idea también es que practiquéis, que veáis los ejemplos en las clases, que después hagáis un montón de ejercicios para que rápidamente, en un solo clic, durante una situación de partida, seáis capaz de identificarlos. Eso es realmente importante en ajedrez y os puede hacer ganar muchísimos puntos. Sin más, empezamos con la primera lección en la que vamos a aprender el jaque mate de Anastasia, el jaque mate de Andersen y el jaque mate árabe. El jaque mate de Anastasia es el que veis en pantalla, se da con la torre y el caballo, y el origen de este jaque mate parece ser que es de una novela en la que se habló de él. Si vemos esta posición, el rey está encerrado aquí en H7 con el peón de G7 y nuestro caballo le está quitando las 2 casillas de escape, G8 y G6. Solamente necesitamos de una pieza extra, en este caso la torre, pero es verdad que en alguna posición también se puede dar con la dama para acabar la partida. Con un jaque en la columna H ya sería posición de jaque mate, ya que el rey no tiene huida. Vamos a verlo con algún ejemplo. Esta posición es de una partida de Sergei Karjakin con las piezas blancas y Tauno Metsalu con las piezas negras. Estoy seguro que desde aquí Sergei Karjakin ya sabía el patrón de jaque mate y lo supo reconocer muchas jugadas antes. Es lo ideal para que así nuestro rival no se lo espere. Aquí Sergei jugó caballo E7 jaque. El rey se tiene que ir a H8 y ahora dama D3. Defendemos el peón de C2 que estaba siendo atacado por el caballo y por la dama, hacemos que el caballo se retire y ahora pasamos la dama al ataque, en la casilla H3. Si bien esto puede parecer algo raro porque realmente el punto H7 no está débil como tal, no lo podemos atacar con más piezas, pero es que Karjakin ya tenía en mente ese patrón. Tras torre F7 jugó torre D3 con un pase muy enigmático de la torre por la tercera fila, muy habitual en posiciones de ataque, y aquí su rival se equivocó con caballo E por D6, cayendo en el jaque mate de Anastasia. Tras dama por H7 jaque, rey por H7 y torre H3 es jaque mate. Otro ejemplo se da en esta posición que está sacada de la partida de John Ludwig Hammer, un gran maestro de élite hoy en día, contra nada más y nada menos que Magnus Carlsen con las piezas negras. Eso sí, la versión infantil de Magnus Carlsen, porque aquí solamente tenía 12 años. Se dio en un campeonato mundial sub-14 y en esta posición las blancas Hammer jugaron caballo B3. Esto es un error porque permite la entrada del caballo en E2. Pero eso sí, tenemos que tener calculado ya ese patrón de jaque mate, si no ese caballo puede correr peligro en alguna situación. Las blancas jugaron rey H1 y Carlsen alfil por G4, H por G4 y torre a E8. Hammer seguramente pensó que este caballo podía quedar fácilmente encerrado y por eso jugó alfil E3. La idea es que contra torre por E4, Hammer quería jugar torre 1 y pensó seguramente que dónde iba a ir ese caballo que está prácticamente atrapado. Pero Carlsen tenía todo esto calculado y gracias a la continuación con dama H5, jugadón sacrificando la dama, G por H5 y torre H4, consiguió dar jaque mate a un fuerte jugador como lo es Hammer. Pero todo esto viene de una posición muy anterior, desde esta que tenemos que ser capaces de identificar el patrón. Aquí realmente no se ve tan sencillo, pero unas jugadas más adelante ya es más fácil ver este jaque mate. La siguiente partida es entre
Casas contra Luis Roberto Piaccini, que era un fuerte jugador italiano. En esta posición, las negras hicieron dama a5 jaque y tenemos la jugada intermedia fortísima que pasó por alto el jugador de negras, b4. Después de C por B4 pensaréis, bueno, se ha dejado un peón, amenazamos B3 con descubierta, ¿ahora qué pasa exactamente? Pues bien, la idea aquí de las blancas es sacrificar en H7 jugadón, tras rey por H7, H por G5, abrimos paso a nuestra torre y ahora vaya donde vaya ese rey tiene dos opciones, pero en ambas va a acabar recibiendo jaque mate con el caballo en E7, por ejemplo, tras rey G6, caballo E7, ya es posición de jaque mate. Igual pasaría con rey G8. El caballo da el golpe final en este caso y la torre le quita todas las casillas de huida. Impresionante. El siguiente ejemplo está sacado de una partida de entre Celso Golmayo y contra Sam Lloyd, que era un fuerte jugador y matemático también, famoso por componer muchos finales artísticos. En esta posición, las negras jugaron torre a 1, que, sin embargo, es un error. Pero bueno, vamos a tratar de averiguar por qué sacrificó la torre. Fijaos que una jugada mucho más natural sería torre por A3 y tras B por A3 la posición de las negras está prácticamente ganada con peón de más. Pero las negras ya habían visto ese patrón y no se pudieron resistir. Lo he puesto por lo bonito del ejemplo. Tras torre A1, torre por A1, dama G5 jaque. El rey tiene que ir a B1 porque en D1 estaría recibiendo jaque mate en una jugada, por eso rey B1 y caballo D2. La idea es que si se va en algún momento a la columna A, la torre llegará dando ese jaque mate de Anastasia. Por lo tanto, tras caballo D2, las blancas jugaron rey C1. Caballo B3 de las negras, rey B1, porque si no tendríamos el mismo jaque mate en D2. Y tras rey B1 continuamos con el sacrificio de dama, dama C1. Las blancas aquí se equivocaron con torre por C1. Seguramente no vieron esa continuación de jaque mate, pero hubiera sido mucho mejor rey A2 y la posición no está tan clara ni muchísimo menos, porque no existe la posibilidad de dama por A1 por torre por A1 y las negras tendrían que continuar con algo como dama por C2, pero no está nada clara esta posición. Por lo tanto, aquí las blancas se equivocaron capturando esa dama y recibieron un bonito jaque mate con caballo D2 y torre A8. Tras dama 4, torre por A4, de nuevo el rey no tiene casillas de huidas gracias al caballo y la torre da el jaque mate final. Muy bonito este jaque mate de Anastasia, que además se da en muchas partidas, en muchas posiciones, y tenemos que interiorizarlo para que seamos capaces de reconocerlo. Vamos a pasar al segundo jaque mate. En este caso es el jaque mate de Andersen, que era un fortísimo jugador del siglo XIX. Se da con un peón o un alfil y la ayuda de una torre para dar el jaque mate final. En este caso, tras torre H8, vemos que el peón está sirviendo de soporte a esa torre para encerrar al rey y que no tenga ninguna huida posible. Vamos a ver que son diferentes posiciones en las que se puede llegar con este jaque mate de Andersen, y la primera posición de hecho es del propio Adolf Andersen. En esta posición, Andersen jugó la maravillosa dama por H7, sacrificando la dama porque tras rey por H7, torre H3, rey G8 y torre H8 ya sería una posición de jaque mate. Realmente aquí dama H6 no le libra de nada porque podremos continuar con F6 y tras rey G8, torre por H6 y seguimos amenazando el jaque mate en H8. El siguiente ejemplo es de una partida entre Blom Karl y Niels Jensens. En esta posición ya seguramente las blancas habían identificado ese jaque mate de Andersen y por eso jugaron la fortísima alfil G5. Por supuesto, las negras se enrocaron poniendo su rey seguro porque en este caso el enroque no ha sido la mejor opción, ya que las blancas tienen la opción de sacrificar su caballo con caballo F6, que es un jugadón, y tras G por F6, alfil por F6. Vemos que este alfil hace muchísimo daño porque está cortando todas las casillas de huida del rey, lo cual hace que el rey de las negras sea muy vulnerable y además está clavando el caballo, que sería la única pieza que puede participar de alguna manera en la defensa. Por lo tanto, aquí ya las negras están completamente perdidas. Tras dama D7, además, las blancas ya tienen un remate con jaque mate en 3 jugadas. Alfil por H7,
rey por h7, dama h5 jaque, el rey se tiene que ir a la casilla g8 y dama h8 jaque mate. El alfil, con el apoyo de la dama o una torre, le hace el golpe final para que el rey no pueda huir. El siguiente ejemplo es un poco más de lo mismo. En esta posición está más o menos igualada, las blancas tienen pareja de alfiles, el rey de las negras puede correr peligro y por eso una mejor jugada para las negras hubiera sido alfil e7 o alfil f8 para añadir piezas a la defensa, pero las negras continuaron con caballo f4, lo cual es un tremendo error. Por supuesto, si las blancas no ven esta continuación, las negras quedarían ganadas, porque están amenazando el caballo de d3 al rey y las blancas realmente no tendrían otra solución. Pero, por supuesto, aquí Joseph Henry Blackburn con piezas blancas lo tenía todo fríamente calculado. Dama por f4, que es un jugadón, tras alfil por f4, torre por h5, g por h5 y torre por h5, con amenaza de jaque mate imparable en h8. Por eso este alfil en f6 que corta tantas casillas en el enroque del rival es una pieza muy peligrosa y tenemos que estar siempre alerta con estos posibles jaque mates. La siguiente partida es entre el Rudolf Spielmann contra Baldur. En esta posición las negras acaban de jugar caballo e8 para añadir piezas a la defensa, obviando por completo el jaque mate de Andersen. En esta posición las blancas tienen jaque mate en 4 jugadas. Primero sacrificando el caballo, caballo e7 porque estaba estorbando, tras dama por e7, ahora viene el golpe final, dama por h7 jaque, sacrificamos la dama, rey por h7 es única jugada y torre h5, por eso teníamos que eliminar este caballo, para hacer que el peón de g6 se quede clavado y las negras tengan que hacer rey g8. Ahora sí, torre h8, la torre en combinación con el alfil le dan el golpe final al rey. Es un jaque mate muy típico que se da en posiciones cuando normalmente estamos atacando, cuando hemos pasado piezas pesadas, la torre o la dama, y tenemos ese apoyo de un peón o un alfil en el enroque enemigo. Por eso estas casillas del enroque están muy débiles y las podemos aprovechar de esta manera. El tercer patrón de jaque mate que vamos a aprender hoy es el jaque mate árabe. Se dice que este jaque mate se inventó por los árabes hace muchísimos años y es de los pocos que quedan porque la torre y el caballo son las únicas piezas que conservan su movimiento, por supuesto junto al rey. Por lo tanto, no podían inventar muchos de los jaque mates de ahora porque las otras piezas tenían un movimiento diferente. En esta posición, la torre y el caballo, al igual que en el jaque mate de Anastasia, se combinan para dar jaque mate al rey en la esquina. Esto es con el movimiento torre h7. Es una configuración muy simple. Fijaos que solamente con un caballo y una torre conseguimos dar el jaque mate. No necesitamos apoyo de piezas enemigas como peones, como era en el jaque mate de Anastasia. Solamente un caballo y una torre son suficientes para dar el jaque mate. Por eso es uno de los más típicos y de los más básicos que tenemos que aprender. La primera partida es de Adolf Andersen, que hablábamos antes, contra Emil Schaiklop. En esta posición, Emil Schaiklop continuó con torre g3. El rey se tiene que ir, ya sea h2 o h4. h4 no va a correr mejor suerte porque tras caballo f5, rey h5, conseguimos dar jaque mate con un peón. No hay nada más bonito en ajedrez jaquetones que dar jaque mate con un peón. Por lo tanto, las blancas decidieron recibir el otro jaque mate posible en la posición. Tras rey h2, caballo por f3 es un jugadón, rey h1 es única jugada y ahora viene el golpe final con torre h3. Sacrificamos la torre porque hemos reconocido el jaque mate árabe para acabar la partida. El caballo en combinación con la torre hacen que el rey no tenga ninguna escapatoria. En la siguiente partida se enfrentaban Aaron Nimzowitsch contra August Geis. Y en esta posición las negras cometieron un error fatal. Caballo F4. No se percataron del jaque mate árabe. En este caso sacrificando la dama. Tras dama por h6 jaque, g por h6 única jugada para intentar sobrevivir, pero caballo f6 jaque, el rey se tiene que ir a h8 y torre g8 es jaque mate. De nuevo, en este caso en la casilla g8, el caballo y la torre hacen que el rey no tenga ninguna escapatoria.
partida. Si las negras hubieran jugado algo como rey G8, tras caballo F6, el rey no tiene nada mejor. Por ejemplo, rey F8, dama H8, rey F7 y podemos elegir entre torre por G7, jaque mate, dama G8, jaque mate, dama por G7, jaque mate. Por lo tanto, las negras no tenían salvación después de este caballo F4, que es un error. Tenemos que tener mucho cuidado en posiciones donde nos estemos defendiendo en sacar piezas de la defensa. Ese caballo era una pieza clave y la mejor jugada era mantenerlo con dama C2, que era prácticamente jugada única en esta posición, para tratar de sobrevivir. El siguiente ejemplo está sacado de una partida entre Reinier contra William Steinitz, el primer campeón del mundo que va a demostrar su talento en esta posición sacrificando la dama con dama H4. Ya las blancas no tienen ninguna salvación. Si capturan la dama, daríamos el jaque mate árabe con torre G1 y si, como en la partida, juegan torre G2, sacrificamos de nuevo la dama, doble sacrificio de dama, tras torre por H2, torre G1 es jaque mate. Por último, este ejemplo está sacado de la partida de Boris Gelfand contra Vladimir Kramnik, dos pesos pesados del ajedrez mundial. Y en esta posición, Boris Gelfand jugó torre HC1. Todavía quizás no vemos claro el jaque mate árabe, pero estoy seguro que Kramnik ya lo tenía en mente. Y esto es algo muy útil, jaquetones. Tenemos que tratar de pensar en el turno del oponente esos patrones que se pueden dar, sobre todo cuando estamos atacando, para intentar identificarlos. Una vez damos con el patrón, es mucho más sencillo colocar nuestras piezas para acabar en esa posición. Kramnik jugó dama E6, rey A1, quitando el rey de la diagonal, tras E por D4, torre por C5 de Boris Gelfand, que ya se considera un error fatal, porque tras caballo por C5, dama por C5, existe un jugadón que es el que pasó por alto Gelfand, que es caballo C3. Sacrificamos el caballo, B por C3, no es posible por torre por B1, jaque mate, y ahora la amenaza es imparable. En la partida se jugó caballo por D4, pero tras torre por B2 el jaque mate es inminente y seguramente este torre por B2 es lo que obvió Gelfand en esta posición. Seguramente su cálculo llegaba hasta aquí, pero torre por B2 gana la partida. Amenazamos jaque mate en A2 y no hay manera de pararlo. Gelfand jugó torre por B2, pero tras dama A2 jaque, jugada brillante sacrificando la dama, torre por A2 y torre B1 damos jaque mate. Fijaos cuánto material de menos tienen las negras en esta posición. El caballo y la torre contra un caballo, una torre, un alfil y una dama de las blancas. Pero da igual, nuestro rival no puede decir tengo muchísimo material de más porque el jaque mate acaba la partida. Esto es una frase de Nigel Short, del gran maestro británico, que decía que el ajedrez moderno está demasiado preocupado con cosas como la estructura de peones, etcétera. Olvidaos de todo eso, el jaque mate acaba la partida y por eso quería decir que las posiciones dinámicas hay que intentar buscar estos jaque mate, pero para ello es necesario conocer esos patrones de jaque mate que nos van a hacer acabar la partida por esta vía. Jaquetones, espero que os haya gustado esta clase de patrones, que entrenéis en la lección interactiva y que asimiléis muy bien cada uno de los patrones. Recordamos el jaque mate de Anastasia, el rey encerrado en una columna lateral del tablero, el jaque mate de Andersen con un peón o un alfil apoyando a una torre o una dama, hacemos que el rey no tenga escapatoria, y el jaque mate árabe con el caballo y la torre. Y espero que ganéis muchas partidas con estos patrones. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Adiós! Accede a las clases de prueba gratuitas de Chess Enigma. Disfruta de vídeos, ejercicios interactivos y un tablero digital para practicar en cualquier lugar y dispositivo. Regístrate gratis y empieza hoy a mejorar tu ajedrez desde casa.